Muy buenas noches, querido amigo de la trabajadera. Jueves de vísperas para la Semana de Dios, que dentro de un par de días comenzará en nuestra ciudad de Baeza, como siempre, con la llegada de la primavera. Hoy, en este cuarto programa de la trabajadera de este año 2018, se encuentra con nosotros nuestro amigo Julio César Sánchez, conocido cofrade de nuestra ciudad, que ya el año pasado estuvo con nosotros aquí en la trabajadera, en esa ocasión, hablándonos de los diferentes tronos que había en la posguerra, de los escultores locales, en fin, un programa muy interesante que todos ustedes recordarán. Y este año, pues nos encontramos también con él, después del éxito del año pasado, para que nos siga hablando un poquito de la historia de nuestra ciudad de Baeza. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Digo, gracias, José. Muchas gracias por tus amables palabras. Pues sí, en cierta manera lo que nosotros queremos introducir, digamos, es pues la Semana Santa de Baeza, sobre todo a nivel de imaginería, pues tenemos el gran corpus, ¿no? Digamos, el gran cuerpo que seguirán las imágenes antiguas, sobre todo pues hablamos del Cristo de la Aspiración, del Cristo de la Caída, del Cristo de la Sangre, del Cristo de la Escuela, de las imágenes que sobrevivieron, digamos, a lo que digamos a la guerra civil. Y sobre todo pues que ese tipo de cosas pues no fue una casualidad, y además que sobre todo que podemos decir que en todo lo que es la provincia de Jaén, lo que fue el arrasamiento iconoclasta de las iglesias, pues sobre todo que fue muy, muy profundo. Aquí la pérdida de patrimonio que hubo pues fue bastante importante a nivel provincial. Pues estamos hablando de por ejemplo, en Úbeda pues fue un desastre, en Villacarrillo, en todos los pueblos de alrededor, pero sin embargo aquí pues digamos que tuvimos la gran suerte, ¿no?, de que aquí pues se trató un poco por ser una serie de vicisitudes, pero digamos que para estar en la zona donde estaban, pues que realmente pues que aquí se salvó bastante. Antes de empezar, lo que sí yo quisiera decir de que lo peor que le puede pasar en un país es una guerra. Y sin duda una guerra civil, eso es lo peor que puede suceder en cualquier país. Son hermanos contra hermanos, primos contra primos, familias por distintos motivos, pero sobre todo lo que suele pasar en la guerra es que al final siempre está la mayoría del pueblo que lo que quiere hacer es vivir, hacer su vida normal, que les da igual la ideología, que simplemente se ven empujados hacia las guerras pues, por los gerifaltes, por circunstancias, pero que la mayoría lo que quiere es la paz, y ya está. Simplemente que ocurrió algo muy triste, y ya está, que en cierta manera es una lección de que pues que se debe exactamente, de que algo de que nos tiene que servir como esto pasó, para que no vuelva a ocurrir nunca jamás. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo, pues nosotros pues nos gusta la Semana Santa, ¿no? Pues entonces vamos a hablar de la imaginería. Entonces esa imaginería pues sufrió una serie de vicisitudes, y una serie de personas se ven implicadas en esas vicisitudes, tanto de un lado como de otro, que ya yo quiero sobre todo aquí hacer implícito que yo lo que quiero hablar es de Semana Santa y no de de temas políticos, porque no, esto está implícito, pero sobre todo que no es mi intención, y tampoco si alguien se ve a alguien herido por cualquier tema, yo estoy dispuesto a responder de mis palabras, pero que no es mi intención herir a nadie. Porque nos encontramos, como habrán visto, en esta maravillosa sacristía. Yo siempre digo que es un museo, aquí en la parroquia de San Andrés. Y justo antes de entrar aquí a esta sacristía, Julio, pues encontramos una imagen que la parroquia ha recuperado recientemente, y bueno, que llama la atención a la vista. Hablaba de imaginería, a sus años duros. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues sobre todo lo que, por ejemplo, a nivel lo que digamos de lo que es arte religioso, pues sobre todo lo que no pasa desapercibido fue, digamos, ese furor iconoclasta que hubo en el 36, ¿no?
Pero sobre todo yo algo que quería resaltar de que eso no es algo gratuito, porque a mí, sin duda, lo que me hace gracia, bueno, gracia entre comillas, de leer en los libros es, pues, esto, por ejemplo, el Cristo de la columna, quemado por las hordas rojas. Pues la gente, sobre todo lo que es eso, digamos, esa pérdida de patrimonio o la quema de iglesias, la responde a valores de incultura, de gente manipulada, pero sobre todo lo que yo sí quiero resaltar de que eso es, digamos, una estrategia de guerra. O sea que si se queman la iglesia y se quema el arte, eso no es ninguna casualidad. Eso es unas directrices que forman parte del conflicto de que en la Iglesia, por circunstancias, pues digamos que era un poder fáctico, y entonces, pues la parte contraria, digamos, como podían ser las ideologías de izquierdas, pues consideraron que era un poder fáctico y por lo tanto había que atacarlo. Y todo lo que significaba la Iglesia, y sin duda alguna, pues eso fue bastante duro, porque, por ejemplo, tenemos en cuenta de que son imágenes, ¿no? Son esculturas que tiene la devoción de la gente, pero sobre todo lo que es curioso que, por ejemplo, cuando se cogen las imágenes en el 36, digamos, las torturas que para la gente que lo ataca, las imágenes tienen ese valor de una persona. Que, por ejemplo, se les sacan los ojos, o se les queman, o se les corta brazos, con una idea de hacer daño. O sea que eso me parece importante, ese rango que tenían esas imágenes, la que recogía la devoción de los pueblos, de hacerle daño, pero con una entidad de personas. Como hemos comentado, a nivel político, pues la Iglesia era un poder fáctico, y hablamos, por ejemplo, Alejandro Lerroux, en el 36, pues hablaba de entrar a sacar la iglesia y de destrozarla y de quemarla. Y entonces, o sea, eso era una consigna política. Aquí en Baeza, concretamente, pues esta es una zona muy conservadora, que políticamente a lo mejor su ideología no corresponde con eso, pero la gente es muy conservadora. En el año 36 pues tampoco no era muy distinto a eso. Aquí, por ejemplo, la gente fue bastante respetuosa en ese sentido. Aquí los que realizan, digamos, la gente que viene a atacar la iglesia o a quemarla son gente de fuera. Aquí, por ejemplo, en Baeza, la gente que vino a hacer la mayor parte del daño fueron gente de Málaga. Fueron, por ejemplo, el batallón Pablo Iglesias fue el que vino hacia aquí. Entonces, claro, pero sobre todo, ¿qué es lo que pasó? Pues que eso, dentro de lo que se habla de la horda, tenía una organización. Entonces, con el primero que van a hablar es con el alcalde del pueblo. Entonces, José Acero era el alcalde, Manuel Acero era el alcalde de la época, y él tuvo un papel protagonista en ese sentido de que gran parte de lo que ocurrió, pues él tuvo que se salvar el patrimonio, pues desde luego él, aunque en ese aspecto concreto, tuvo gran parte digamos, del acierto de defenderlo. Por ejemplo, que por eso es que no es casual que estemos aquí. Por ejemplo, nosotros hemos elegido este sitio, pues sobre todo porque esta iglesia no fue arrasada, sobre todo por su voluntad. O sea que en ese aspecto, que es algo que se les debe agradecer a Manuel Acero, de que esta iglesia se mantuviera como está gracias a él. Porque cuando vinieron los milicianos, sobre todo la primera consigna era el oro. Ellos buscaban sobre todo el oro y la plata. Por ejemplo, nosotros, en lo que sí se tiene constancia, en las actas del ayuntamiento, de que, por ejemplo, ellos, de requisa de obras, se requisan bordados, se requisan, pero sobre todo coronas, custodias. Lo que se buscaba, sobre todo, el oro y la plata.
Luego ya lo que era el patrimonio artístico, digamos que tenía un valor, digamos, secundario, porque ellos lo que era el valor material, que era exactamente, era sobre todo el dinero. Y eso es lo primero que se requisa. Por ejemplo, la custodia, que ahora más tarde hablaremos de ella, pero que eso es lo que primero, porque se habla muy concretamente de requisamiento de coronas, de custodia. Luego, con respecto a la iglesia, pues por ejemplo, lo que tenemos a decir, Manuel Acero, pues fue personalmente, cuando los milicianos vinieron, dijeron, él fue el que defendió esta iglesia. Él dijo, en San Andrés no se entra porque es donde yo me he bautizado y ahí, esa iglesia no se entra. Y fue el que la defendió. Y sobre todo, que es lo que comentamos, del Cristo que está aquí, que hasta épocas recientes estuvo en el convento de la Encarnación, pues él era una imagen que estaba colocado, me parece que en una capilla. Exactamente, pues estaba colocado y cuando claro, vinieron los milicianos a entrar a la iglesia, pues cuando fue la voluntad de Manuel Acero, dijo que no se entraba, y entonces, además que es curioso, que eso lo contaba José Melgares, que dice, es que allí es que no entraron, dice, es que la mesa, porque hablamos de la mesa de la sacristía, estaba tal cual, hasta, por ejemplo, en los bautizos, antes, en los ritos, se utilizaba la sal. Pues entonces la sal estaba tal cual, estaba en su bol, en su cuenco, o sea que aquí prácticamente no entró. Solo lo que se cuenta es que su hijo, Solacero, pues entró en la iglesia y fue el único que entró, y era el hijo del alcalde y no estaba muy de acuerdo con su decisión, y entonces él entró y a este Cristo, que es el Cristo que ahora se ha recuperado y está aquí a la vuelta, él le pegó un tiro, disparó le pegó con una pistola y le disparó para matarlo, digamos, simbólicamente, y él salió. Pero ese fue el único daño que se le hizo a esta iglesia. Otra cosa que en el imaginario de la gente, yo creo que erróneamente la tiene, es, por ejemplo, la catedral. La catedral, hubo una junta de patrimonio a nivel provincial, y entonces todas las catedrales estaban protegidas. La catedral de Baeza, allí no hubo ningún tipo de acto vandálico, o sea que ahí nadie entró, porque estaba protegida. Otra iglesia, pues por ejemplo, la que sufrió mayores daños fue la iglesia de San Pablo. La iglesia de San Pablo, pues fueron arrancados sus retablos, fueron destrozadas todas sus capillas, sufrió un deterioro bastante considerable. La iglesia de San Ignacio, la iglesia de la Magdalena, la iglesia de la Paz. La iglesia de la Paz era una iglesia que estaba en el callejón, que estuvo hasta los años 60 en pie, cuya portada es la que está en el Rubí. Esa es la portada de esa iglesia. Pues esa iglesia se arrasó. Por ejemplo, la iglesia de Santa María de Gracia, donde estaba el Santo Entierro, pues allí también se quemó. Y pues por circunstancias, bueno, Santa Cruz también fue completamente arrasada. Y la iglesia San Juan Evangelista. Pero, por ejemplo, que es otro tema que quiero comentar, por ejemplo, El Salvador. El Salvador, ahí lo único, prácticamente no se tocó, solo se quemó la imagen del Cristo de la Columna. Por ejemplo, en los descalzos lo que se fue a por las imágenes. Además, ahí hay una anécdota dentro de las imágenes,
pues tanto había, digamos, como dos especies de... Claro, en Baeza pues se entraba por había dos sitios de llegar, ¿no? Por Jaén y también por Linares. Por ejemplo, en el San Juan del rescate, pues estaba como señalando, ¿no? Que siempre señalaba como el camino a Cristo, ¿no? Entonces, se supone que lo cogieron y lo pusieron allí como burla, lo pusieron como marcando el camino hacia Baeza. Lo mismo que otra sala de guardia, se podría decir, que había en la carretera de Jaén, allí por la calle El Cura, por el final, pues había otro, y de las imágenes que se requisaron, hubo imágenes que se colocaron allí a modo de burla. Pero sobre todo en lo que nos centramos y lo que es en el patrimonio que se quedó. Aquí San Andrés quedó tal cual. La Encarnación también prácticamente no se tocó. El Salvador tampoco, y la catedral, que como reitero ahí, de que no se tocó, prácticamente no. El daño que se le produjo a la catedral fue posterior, de dejadeo, de desidia, o digamos las circunstancias que fueran, pero la pérdida de patrimonio que tuvo fue peor, fue después. Fue después de la misma guerra. Por ejemplo, podemos hablar de allí, de las Capillas Doradas, pues había una serie de imágenes, había una anunciación, y estaba el profeta Samuel y creo que José también. Pues un San José, y esas imágenes, lo que sí que da constancia de que esas imágenes se vendieron. Se vendieron para sufragar el arreglo del tejado. O sea que estamos hablando de que aquí en Baeza que hubo imágenes que se perdieron, pero que gran parte del patrimonio, que gracias a Dios lo tenemos todavía para disfrutarlo, claro. Y bueno, Julio, de este Cristo que tenemos aquí a la entrada de la sacristía de San Andrés, que es bastante singular, ¿qué nos puedes contar? Pues esta iglesia era la antigua colegiata. Entonces, la colegiata original estaba por las murallas. Estaba en la muralla, lo que pasa es que cayó en ruina y luego se trasladan. Todos los bienes, los bienes muebles, las cosas que se podían sacar, se sacan. Que son, por ejemplo, todas estas magníficas tablas, que es una maravilla que las tengamos aquí en Baeza. Esta, por ejemplo, otra imagen, otra virgen que hay allí, y casi que, sin duda, porque es un Cristo muy primitivo, esta imagen casi seguro que también provenía de Santa María del Alcázar. Es un Cristo muy primitivo, muy arcaico, sobre todo por su traza, por sus proporciones, por ejemplo, podemos destacar el carácter muy cotizante de tratamiento de esa barba, de cómo se riza, y ese hieratismo que tiene bastante marcado. Pero que la obra es una buena imagen y una buena obra de lo que digamos la transición del barroco al renacimiento que tenemos aquí en Baeza. Por suerte, Julio, también podemos tener hoy, pues poder disfrutar de nuestra magna custodia procesional, ¿verdad? Por las calles de Baeza cada día del Corpus Christi, ¿verdad? Pues sí, la custodia, como antes hemos comentado, pues sin duda estaba dentro de los bienes que buscaba los milicianos o la República para a la República, pues se le echa en cara el carácter, ¿no?, de la permisibilidad, o cómo permitió que ese desconcierto, ¿no?, porque ciertamente fue una mala decisión que tomó la República de armar la población, pues entonces eso abocó a una serie de disturbios y una serie de circunstancias que fueron generalizadas en lo que fue todo el territorio de la península. Sobre todo desembocó, pues fue en la quema de iglesias, y aparte de los asesinatos y las atrocidades que se cometieron en aquellos tiempos, tanto por unos
como otros, que yo sí quiero dejar marcado que nosotros queremos hablar simplemente de patrimonio, pero aquello, una historia que evidentemente, para bien o para mal, pues está ahí escrita y todavía ese peso todavía queda marcado en nosotros a pesar de tantos años. Pues, por ejemplo, pero yo creo sobre todo que lo mismo que hemos roto, ponemos una lanza a través por Manuel Acero, por esa defensa, ¿no? de echarle cara a los milicianos y decir, pues esto de aquí se respeta porque yo soy la autoridad local y aquí se respeta. Hay una historia que quizá por circunstancias de lo que fue el régimen no se difundió lo suficiente, que fue, digamos, lo que fue la Junta de Patrimonio. La Junta de Patrimonio, la historia que, por ejemplo, que la labor que hizo de protección del patrimonio a nivel nacional, eso fue bastante importante. Además, de hecho, lo que es paradigmático es, por ejemplo, la labor que se hizo con Timoteo Pérez Rubio, que hizo con el Museo del Prado. El Museo del Prado tenemos que tener en cuenta de que sus obras se evacuaron y llegaron hasta Ginebra, empaquetadas. Fueron a Valencia y ¿por qué? Porque el gobierno de la República consideraba que esas eran obras maestras, que era un patrimonio intangible de la nación española y por lo tanto quien tenía que velar por ella era el gobierno, ¿no? El gobierno legítimo, que era el gobierno de la República, y entonces el Gran Tesoro fue desde Madrid hasta Valencia, luego fue a Figueras y luego estuvo incluso a Ginebra, que fue cuando hizo el traspaso de poderes, que fue cuando ya Franco lo recuperó y lo trajo hacia España. Entonces, una pieza singular fue la Custodia de Baeza, que formó parte de ese tesoro artístico. Ese tesoro artístico, cuando se empezó a recoger por toda España por parte de esa Junta de Patrimonio las piezas insignes, una de ellas fue la Custodia de Baeza. La Custodia de Baeza se trasladó a Madrid, estuvo en San Francisco el Grande. San Francisco el Grande era el centro, digamos, donde se almacenaban las grandes obras, y de allí estuvo en el Colegio del Patriarca. Y una vez del Colegio de Patriarca fue al Castillo de Figueras. Aquí lo que siempre se ha dicho es que es muy extendido también, de que una historia de que un baezano estuvo allí, que fue el que la paró, que iban a venderla, pero realmente que eso formaba parte de ese patrimonio histórico y eso estaba protegido por la República y estaba almacenado en el Castillo de Figueras, con muchas otras obras que cuando terminó la guerra pasaron a manos del gobierno que era el gobierno de Franco, una vez que terminó la guerra, y pasó, o sea, que realmente que ese era un patrimonio intangible que debía de conservarse y allí quedó y se respetó. Entonces, por ejemplo, yo lo que sí quiero decir que había gente que independientemente de sus ideas políticas, tanto de uno o de otro lado, pues que veló por el arte e incluso pues tuvo su desvelo y su preocupación por ese mantenimiento de que es un valor de todo el país, como son este tipo de obras. Pues Julio, si te parece, vamos a seguir nuestro programa. Lo vamos a hacer ahora desde el convento de la Magdalena y allí vamos a estar con la imagen de Jesús caído. Perfecto, allí vamos. Pues después de nuestra visita a la parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés, nos encontramos en su barrio y concretamente nos trasladamos hasta otro templo cercano, como lo es la iglesia de Santa María Magdalena. Aquí nos encontramos con Julio, que hoy nos va a acompañar en este cuarto programa de La Trabajadera. Y bueno, estamos ante Dios, estamos ante la imagen del Cristo de la Caída. Julio, cuéntanos. Pues nada, como bien ha introducido, sin duda nos encontramos con una de las imágenes señeras de aquí de la Pasión de Baeza. Nos encontramos enfrente del Señor de la Caída. Y aparte de ser una de las imágenes más queridas y con más devoción que hay en Baeza, pues nos encontramos sin duda con una de las obras de mayor valía artística. En principio, hagamos un plano de situación y digamos que, por ejemplo, este señor, que es un señor caído,
pues digamos que es una devoción que parte del Carmelo. Esta es la Cofradía de la Caída, es una cofradía que parte de la Orden Carmelita y da devoción, pues digamos, a una de las místicas que tuvo San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en una de sus visiones, pues digamos, este Cristo en concreto fue, se parte de una de las visiones místicas que tuvo, que está descrita en un cuadro que hay allí en Segovia, en el Carmelo de Segovia. Entonces se parte, digamos, esa visión, porque una mística, digamos que es un pensamiento abstracto que tuvo el santo, y la transformación que, digamos, artística que tuvo fue en este Señor de la Caída. Que era allí en el cuadro que se describe, pues era San Juan de la Cruz ante la visión del Jesús caído. Ese Señor caído quiere decir, pues, esa visión que tuvo el santo del pasaje de sufrimiento que tuvo realmente en su vida. Y esta imagen, pues digamos que es una imagen de que es una devoción que se repite en muchos conventos carmelitas. Por eso nosotros, esta imagen, nosotros la tenemos muy ligada hacia Baeza, pero sobre todo hacia el Carmelo. Y lo primero que tenemos que hablar es sobre todo de que esta imagen podemos hablar de una obra seria que se realizó en los conventos carmelitas. Porque, por ejemplo, partimos de que hay una obra aquí, en Baeza, había un Cristo muy similar en Úbeda, que se perdió, pero aparte tenemos el famoso Chiquito de Málaga, pues también parte de esta devoción. Se quemó en la guerra, pero si recordamos esa imagen, realmente es una traslación. Y estamos hablando casi de las mismas características. Por ejemplo, en Antequera. En Antequera estamos hablando también de que esta devoción se repite. Pero aparte, en todas esas imágenes, lo que tenemos es un común denominador, que sería la obra de Mora, de José de Mora. Todas estas obras tienen en concreto de que la realizó casi el mismo autor. Si no el mismo autor, podemos, sin duda alguna, corresponderlo hacia el mismo taller. En Úbeda, concretamente, tenemos un estudio que se realizó, que se conserva allí, que es una miniatura de esta obra. Podemos hablar de un estudio, por ejemplo, de ahí parte Orozco, Emilio Orozco, el historiador, que dice que de ahí, de ese estudio, parte el Cristo de Úbeda y de ahí parte el de Baeza. Una teoría, pero sobre todo lo que nosotros podemos decir, o yo en concreto lo que he estudiado, lo que yo conozco, es que todas estas imágenes corresponden al mismo patrón, a la misma composición, a la misma imagen, a las similares trazas. Y de todas esas, sin duda alguna, quizás tuvimos la suerte de que el único que se conservó, el Cristo en Antequera está todavía el original, pero aquí se conservó y sin duda es el que mejor traza tiene de todas ellas, sin duda. A nivel de talla y a nivel de policromía y de obra, sin duda, de todas estas que estamos hablando, es sin duda la mejor. Por ejemplo, a nivel de escuela, las escuelas tenían, una influencia sobre todo geográfica. Aquí en Jaén, por, corresponderse con lo que sería la Andalucía oriental, pues estaríamos hablando de una influencia, granadina. Entonces, a la hora de encargar o de pensar en una imagen, sobre todo el taller o la influencia que se nos correspondería sería la granadina.
en muchos pueblos de Jaén, era a Granada donde se encargaban, donde estaban los grandes talleres y donde se encargaban las imágenes. Esta imagen es de escuela granadina, sin lugar a dudas, y la correspondemos al autor José de Mora. Hay dudas que se plantean con respecto a su autoría, pero yo, por lo que conozco, lo que he estudiado, mi pensamiento es que sin duda nos encontramos hasta en una obra de José de Mora sin ningún género de duda. Por ejemplo, a nivel escultórico, la escuela sevillana es casi sin duda la que se lleva los méritos, sobre todo a nivel de difusión, y además tenemos por ejemplo, los otros programas. La semana pasada se habló del programa antiguo de la Semana Santa de Baeza, y sin duda alguna que tanto la Semana Santa en esos programas, por ejemplo, el Cristo este Cristo concretamente y el Cristo de la Aspiración se adjudicaban a Martínez Montañés. ¿Qué es eso? Pues eso seguramente era una influencia de ese poder de atracción que ha tenido la escuela sevillana. Pero eso no desmerece, sin lugar a dudas, la importancia y el estilo que introdujo la escuela granadina. Sobre todo a nivel de ese estudio psicológico de la obra. Hablamos, por ejemplo, de Mena, y hablamos, por ejemplo, de Cano, pero ahí, sobre todo, cuando se habla de la escuela granadina, sobre todo se habla de ese estudio de la psicología del personaje. O sea que en esta obra, sin duda, se quiere transmitir esos sentimientos hacia el fiel. Sin duda nos encontramos en el momento en que se decía de la propaganda fidei. Bebemos de Trento, esa filosofía de Trento se encuentra, en su máximo esplendor, y entonces en estos momentos, pues sobre todo los imagineros eran los encargados de llevar ese mensaje, esa propaganda de la Iglesia hacia el fiel. Entonces, por ejemplo, en Trento se habla de hagan en esas imágenes, transmítele nobles sentimientos para despertar en los fieles nobles sentimientos místicos. Entonces, estas imágenes lo que sobre todo quiere transmitir es la idea de la Iglesia, ese mensaje de redención, a base sobre todo del sufrimiento, pero es la idea de conmover al fiel. Por ejemplo, en esta imagen, pues lo que destaca sobre todo son los postizos, ¿no? Encontramos postizos, el pelo, por ejemplo. Esta imagen, digamos que está concebida sin cabellera. Por ejemplo, tiene las pestañas, que son postizas. Entonces, esa intención es sobre todo de realismo, de recrear el natural hasta tal extremo de que cualquier persona que lo viera respondiera y viera en ella una imagen real de una persona. También nosotros, ciertamente, con los años, nosotros, por ejemplo, este tipo de imágenes en personas del siglo XVII, pues desde luego no tenían el mismo mensaje que tenían a la hora de recibirlas, pues no lo concebían, porque nosotros la capacidad, la cultura visual que tenemos,
pues no era la cultura visual que tuviera una persona del 17. Pensemos, por ejemplo, que la inexistencia de espejos, prácticamente los espejos era algo que era de rico. Entonces, un pobre, una persona que visitara una iglesia en aquellos años, pues ni siquiera tendría la percepción de lo que era su presencia o su imagen. Entonces, las lecturas que tenían estas imágenes, a ellos les debía de llegar de una manera mucho más profunda. Por ejemplo, también, sobre todo, algo muy importante en esta imagen es sobre todo la policromía que tiene de un estudio exquisito. También nosotros nos remitimos a Granada, a los años de Cano. Por ejemplo, Cano, digamos que es el personaje cumbre del barroco español, sobre todo a nivel de personaje completo del gran pintor, del gran escultor, del arquitecto, que era una persona muy acaparador. Y entonces él tuvo un gran influjo en la escuela granadina. Por ejemplo, esta imagen, a partir de ahí, él tuvo gran influjo sobre Mena, y seguramente que lo tendría sobre los Moras. A nivel pictórico, esta obra, sin duda alguna, tiene una capital importancia. Tiene el estudio a nivel de policromía, los tonos que tiene, los tonos grises, sobre todo esos morados que tiene, o incluso esas tierras, es muy rico de matices. Y además ahí lo que sí podemos decir de que incluso Mora sería el mismo que él policromara la imagen. Mayormente lo normal o lo casual era que los escultores realizaban el trabajo de escultura y los polícromos o los pintores eran los que los policromaban. Aquí en Granada, a partir de Cano, los escultores empiezan a pensar en policromar. Ya, por ejemplo, en Mena, él ya empieza a policromar sus imágenes. Y en Mora también. Risueño también lo tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una gran obra de Risueño, que es la Inmaculada que tenemos en la Concepción, que es donde se demuestra la gran capacidad pictórica que tenían esos escultores del siglo XVII en Granada. También a nivel simbólico podemos hablar, por ejemplo, de esa gran bola, de que esa bola como quiere representar como el mundo, que tenían ese mensaje que querían transmitir al que se ponía ante la imagen. Y la percepción, ¿no?, de la anatomía, como por ejemplo en Julio, en las manos, pues vemos todo, se nota todo, las penas, todo, ¿verdad? Sí, a nivel de naturalismo es muy exhaustivo. Sobre todo el gran estudio y el gran conocimiento que tenían estos artistas sobre la obra, sobre el natural, pero sobre todo yo lo que quiero resaltar sobre todo de ella es el sentido que tenía de transmitir al fiel ese sentimiento, porque nosotros, cualquier persona, nosotros que nos sentáramos y que empezáramos a reflexionar, pues la belleza del Cristo pues nos conmueve, y entonces el primer sentimiento que nos podría venir es, como decir, sobre todo de compasión ante este rostro tan dulce, y de pensar que cómo se le puede hacer, que quizás yo pienso que es el leitmotiv, o digamos algo como lo que se puede hacer resumen, que es cómo se puede hacer este daño tan cruel o tan inhumano a una persona tan dulce, que digamos que yo creo sin duda que sería la esencia sobre todo la esencia del mensaje de esta imagen. Con respecto a la obra de Mora, también podemos hablar de una cosa que yo en la obra que sí he encontrado muy curiosa, es
y que también Martín González explica en sus libros, es, por ejemplo, esa correspondencia, porque nosotros tenemos la imagen, por ejemplo, a nivel de rostro, o esa imagen que quiere describirnos Mora, encontramos una similitud muy grande entre los rostros de lo que son el género masculino y el femenino. Nosotros, por ejemplo, de Mora es esa gran obra insigne que es la Soledad, que está en la iglesia de Santa Ana. Esa representación de la mujer que bebe de la viuda, digamos, que bebe de la obra que hizo Gaspar Becerra. Pero, sobre todo, cuando nosotros vemos las imágenes de Mora, hay una correspondencia entre esas imágenes de Dolorosa que realizó muchas, esos medios cuerpos que estaban en muchos conventos, que lo encontramos por toda la geografía española. Encontramos esa imagen de Virgen y esa imagen de Cristo que responden al mismo canon. Martín González, como he comentado, comenta de que, por ejemplo, Mora, la mujer murió muy joven y dicen que realmente le marcó mucho en su obra. Entonces, dice que quizás lo que él hacía era representar la imagen de su mujer en las imágenes que realizaba, tanto en las imágenes de Cristo, como por ejemplo en la imagen de vírgenes. Desde luego, por ejemplo, hay una obra muy importante de Mora que es los santos que realizó en la sacristía de la Catedral de Córdoba, que los rostros se corresponden. Entonces él, digamos, que crea un carácter, digamos, andrógino de esa representación del Cristo que la hace muy personal y que sobre todo que hace que llegue a los fieles. Con respecto, hace unos años se hizo una copia del Cristo de Úbeda, la hizo Lourdes Fernández, y se ha comentado mucho con respecto desde luego bebe de la misma fuente, pero por ejemplo, este Cristo yo lo considero mucho más suave y más trabajado. Por ejemplo, este Cristo que se realizó en Úbeda, pues por ejemplo a nivel de la mano estaba un poco más forzado, y sobre todo esa dulzura de carácter o de rostro que tiene esta imagen, por ejemplo aquella no lo tenía, tenía la barba más apuntada, más prominente, y le daba un carácter más masculino o más duro. Pero sobre todo que lo que hay que comentar es que tenemos que, por circunstancias bastante positivas, de que tenemos lo que fue la gran destrucción iconoclasta del 36, que nos respetó bastante, y que gracias a Dios tenemos unas grandes obras que las pudimos conservar de aquella época, que sin duda son el gran corpus o la gran esencia de la Semana Santa de Baeza. La verdad, Julio, como acaba de decir, una suerte tener en Baeza la imagen de Jesús de la Caída, sobre todo con esa mirada entreabierta, ¿verdad?, que transmite pues paz a todo aquel que se posa ante él. Sí, desde luego es lo que hemos comentado, es la dulzura de gestos. Esa cara barbilampiña de gestos, digamos, de descripción de así más asiáticas, pero sobre todo a mí lo que me gusta de esta imagen es la suavidad y sobre todo los sentimientos de paz y de tranquilidad, que como antes he comentado, desde luego que cuando cualquiera que lo viera en aquellos años, y también teniendo en cuenta de la poca cultura, ¿no?, poca cultura visual de lo que era la percepción de que ese mensaje desde luego cualquier persona que se postrara a rezar ante él, sin duda que pensaría en
en cómo se le podría infligir tanto daño a una persona con estas características tan bellas y tan nobles como corresponde a este Cristo. Julio, antes de marcharnos al siguiente punto de esta ruta que estamos haciendo hoy, ¿algo más que quieras resaltar de la imagen? A nivel de composición es un caído muy estudiado. Por ejemplo, la caída que tiene o el movimiento de cómo cae. ¿Verdad? Por la parte de atrás. Sí, es que sin duda nosotros podemos hablar que en los talleres, porque normalmente es que el concepto de escultura ha cambiado con respecto a muchos años. Nosotros ahora, digamos que a nivel escultórico, sobre todo a nivel de concepto, lo que hablamos es de más de artista. Más de artista en el sentido más máximo, digamos, de la palabra, pero que en estos años, digamos, estaba el genio, ¿no? El artista, que era el que dirigía, pero dirigía un gran taller. Entonces, en un gran taller había mucha gente que trabajaba. Ahora, digamos, ese avance ha sido las máquinas, ¿no? Ahora el progreso, pues, la facilitación de esos medios a la hora de que se enfrente cualquier persona hacia cualquier obra de más envergadura, de que realmente las máquinas lo que hacen es facilitar, pero antes la gente que había en un taller era bastante abundante, porque había gente que se dedicaba pues a lo que digamos a los modelados, a los vaciados, donde llegaba siempre bajo el mando del escultor, pero que era, digamos, un trabajo más global. Y ahí también tenemos que decir de que tanto a nivel de gente, sobre todo también a nivel de lo que se pagaba. En este tipo de obras, una obra de cuerpo entero, que con una visión de que un terminado muy acabado en todas sus partes, eso significa sobre todo que a nivel económico la persona que sufragaba este Cristo era una persona desde luego que estaba muy dispuesta y muy convencida de lo que estaba haciendo, y no tenía problema en pagar una imagen de esta envergadura. Porque lo normal es, por ejemplo, lo que nos encontramos en otras imágenes, por ejemplo, sobre todo en nazarenos o en cristos que, por ejemplo, van vestidos, nos encontramos prácticamente imágenes de candelero, simplemente con los brazos, manos y la cabeza tallada, y lo demás era prácticamente, digamos, en bruto. O sea que este tipo de imágenes, y como ya he comentado antes, que se hicieran todas iguales, que fuera un modelo que se repetía, o sea que era una imagen muy expresa o un concepto muy determinado que tenían los carmelitas a la hora de transmitir su mensaje. Nosotros queremos una imagen de estas características, porque en todas las que yo he comentado, tanto en las de Úbeda como en las de Baeza, como en las de Antequera o como en el Chiquito de Málaga, son imágenes que están perfectamente acabadas a nivel total. Ya hay unas que están mejor, como cualquier tipo de obra, pero que sobre todo en esa línea, pues que están todas muy acabadas, y sobre todo, sin duda, que corresponde a una idea muy determinada de la orden, de decir: nosotros queremos una imagen en nuestra iglesia con una serie de condiciones, que también corresponde, lógicamente, en ellos, porque esto es una visión mística del santo de San Juan de la Cruz, y sin duda ellos, pues en su iglesia, pues querían que eso estuviera representado de una manera muy determinada. Ante la impresionante imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, nos encontramos aquí en su capilla de la parroquia de San Pablo. En estos momentos, en el que los hermanos de la cofradía pues ultiman los detalles de limpieza de enseres para su próxima estación de penitencia de la tarde-noche del Viernes Santo. Una imagen de las mejores imágenes de Cristo expirando de España, ¿verdad, Julio? Desde luego, además que ya te digo, como hemos comentado antes, que gran suerte tuvimos en el sentido de ese furor iconoplasta que hubo en el 36, que sin duda por circunstancias
pues que nos fue favorable en ese sentido de que, gracias a Dios, tenemos un gran cuerpo de imágenes antiguas, pero sobre todo de calidad, como es este Cristo. Y además, sobre todo, el Cristo de la Expiración, una de las grandes cosas que me gusta, que es sin duda que es de la tierra. Este Cristo fue realizado por Sebastián de Solís. Sebastián de Solís fue el gran escultor jiennense por antonomasia. Sobre todo cuando uno busca en los libros y habla, uno de los rasgos que me da un sentimiento de tristeza pero alegría es sin duda que se habla de que tuvo rasgos de escuela pero que no llegó a cuajar. Con Sebastián de Solís, sin duda, el trabajo que realizó en la provincia de Jaén fue profuso y fue ímprobo y por desgracia no ha quedado un poco limitado, pero tenemos grandes testigos de su obra, como fue, por ejemplo, el Cristo del Calvario de Jaén, incluso el Cristo de nuestro Padre Jesús de Jaén, y otros grandes retablos, pues fue sobre todo que a nivel, hizo muchos retablos a nivel de Jaén. Se quemó de retablos prodigiosos como era el de Bailén. Se han conservado otros, por ejemplo, como fue el de Cambil, que lo tenemos allí. Y aquí en Baeza, pues él estuvo trabajando. Él, por ejemplo, tenemos constancia de documental que hizo el retablo que hay en la catedral, el de la Capilla Dorada. Tenemos constancia también de que él realizó una serie de imágenes para el retablo de San Ignacio, una de Esi y una serie de santos que realizó para ese retablo, y también otro que tiene gran profusión en Baeza, que es el Cristo de retablo de San Andrés. Exactamente, una gran imagen, lo mismo que el gran retablo, y sobre todo teniendo constancia que acredita la estancia del escultor aquí, junto con lo de San Ignacio, aquí en Baeza, y luego aparte de las grandes similitudes a nivel estilístico que tiene esta imagen, sobre todo con Sebastián de Solís. Pues una de las características, por ejemplo, aquí hay varias que son bastante palpables. Por ejemplo, a nivel de pelo, todas las imágenes que realiza Sebastián de Solís, pues el nacimiento del pelo está muy atrasado y es, por ejemplo, una característica que tiene impresa este crucifijo. También, por ejemplo, a nivel de sudario, normalmente en las imágenes de Sebastián de Solís, él digamos, con lo que sujeta el sudario es con una correa de cuero, que es como la tiene esta imagen, y la tiene también la imagen de tanto la de Jaén, el Cristo del Calvario, como la imagen que hay en el retablo de San Andrés. Luego, a nivel plástico, pues es lo que hablamos, que nosotros hay cosas, pues, sobre todo nosotros tenemos una gran cultura. Es que, por ejemplo, muchas veces que lo que yo, critico entre comillas, o pienso que a lo mejor no, es la copia de esos patrones del siglo XVII, pero sobre todo en el sentido probablemente del sentido que tienen, de que eso correspondía en esa época a ese pensamiento que había en aquella época, sobre todo a nivel de por ejemplo, como vemos en esta imagen, es la representación de la muerte. Nosotros, pues, hombre, en cierta manera la muerte la tenemos más asimilada a nivel de imagen, quizá a lo mejor no la sufrimos tan de primer plano. Desde luego en esta época la muerte estaba al orden del día. Entonces la gente moría en las calles y esa representación de la muerte pues la vemos muy bien caracterizada en esta imagen. Por ejemplo, a nivel anatómico, por ejemplo, podemos lo que es el abultamiento que tiene el Cristo en el Bajo Oriente, que eso corresponde a los líquidos que se retienen, y ese abultamiento corresponde a eso, o sea, de que en esos años, con esa cultura, entre comillas, el escultor cómo lo conoce perfectamente y cómo lo sabe plasmar en sus imágenes. Y luego, sobre todo, esa tensión, ¿no?
de que aquí lo que se supone que representa es una aspiración, ¿no? Pues vemos esa tensión que tiene el Cristo en todo, digamos, el arco de las columnas, de lo que digamos aquí los serratos del vientre, que como vemos realmente que el Cristo le está faltando el aire, por ejemplo, en la boca. Vemos cómo la lengua está abotargada, que ese es un signo evidente de muerte. O sea que realmente esa plasmación de esa persona que está muriéndose y está a punto de morir, pues realmente está muy bien captada. Y eso, que es lo que antes hemos comentado, de que a lo mejor nosotros, porque la forma de mirar las imágenes por nuestra cultura y por el tiempo en el que vivimos es muy distinto. Este tipo de imágenes en una persona del siglo XVI, de finales del siglo XVII, pues eso a la gente le transmitía y le llegaba con mucha profundidad, que quizás es lo que yo veo que es la esencia. Por ejemplo, ahora en la escultura más moderna, o la que digamos la que está de moda ahora, pues eso, por ejemplo, no existe. Es como algo más superfluo o más, un poco más banal, digamos. Aquí realmente tenían ese sentimiento de decir, nosotros queremos decir esto, y correspondería con el mensaje, porque mucha gente a lo mejor ahora eso características, o uno cuando se hace una imagen lo deja un poco arbitrario, pero realmente en aquellos años había una concreción en la idea, y realmente los escultores pues respondían perfectamente a esa plasmación de esa idea. Por ejemplo, eso en pintura perfectamente lo encontramos en la pintura de Zurbarán. Zurbarán perfectamente sabemos que responde a unos criterios muy acertados con respecto a la doctrina que tenía la Iglesia en aquellos años. Y esta imagen, desde luego que sin duda corresponde a eso, a esos valores de Trento, a esos valores de esa propaganda fidei, de esa capacidad de intentar transmitir los valores hacia lo que es lo que era el pueblo. Julio, ¿por qué descarta la autoría de Gaspar Becerra? Sobre todo pues, a nivel los valores plásticos que se ven, se ve que son posteriores. Becerra bebe de la influencia renacentista, manierista, que quizás es lo que corresponde al Cristo, sobre todo por esos valores corpúreos que tienen, ¿no? de esa fortaleza que responde en su anatomía, pero desde luego Gaspar Becerra responde a unos valores más arcaicos o más iniciáticos. Además, aparte de que aquí prácticamente la producción de Becerra pues prácticamente la podríamos descartar, porque él estuvo aquí, el padre lo formó, pero él marchó a Italia. Y de Italia luego donde estuvo trabajando fue en Madrid. Y aquí posiblemente muy escasa o dudable sería de que realizara obra aquí en Baeza. A nivel, otra cosa que me gustaría destacar mucho, a nivel por mi formación, yo soy carpintero, y entonces a mí, por ejemplo, a nivel escultórico, hay dos formas de trabajar una imagen, ¿no? Una que sería, por ejemplo, un embón principal al que se le van pegando piezas, pero este Cristo no, este Cristo está hecho de un tronco, se parte como cuerpo principal y a partir de ahí se trabaja. El tronco, lo que más le hace más interés sobre todo es a nivel técnico el cómo ello está vaciado. El Cristo, todo lo que es la parte del tronco está vaciado, o sea, lo barrenaron y le metieron en la cubia y sacaron todo el volumen de madera para compensar esos movimientos naturales de la madera y darle esa fortaleza que tiene. O sea, que a nivel técnico es complicado. Además, me cuentan de que cuando lo restauró Raimundo Grosolí,
un restaurador de Jaén, allí en Madrid, pues que gente de aquí de Baeza, cuando estuvo, dice que metía la mano, dice que metía la cabeza, digamos, metía la nariz dentro del cuerpo cuando le quitaron la cabeza y todavía olía a ciprés. El Cristo es de ciprés y la madera todavía tenía esa reverberación del color, del olor de la madera. Sí. Julio, no sé si nos queda algo antes de que pasemos a nuestra próxima visita. Hombre, en principio es Hombre, siempre hay cosas que se puedan quedar en el tintero, pero sobre todo a mí lo que me interesa es que se vea que es una gran imagen, que tampoco no tiene nada que decir en ese aspecto, pero que a mí lo que me impresiona es la representación de la muerte. La muerte es como algo de que se banaliza porque nosotros lo tenemos muy, muy mamado, por ejemplo, en las imágenes, pero yo, visto desde los ojos de una persona del siglo XVII que se acercara a rezarle a cualquier imagen en una iglesia, yo creo que, sinceramente, que cualquiera que fuera realmente se acercara a verla, se respondería como decir que ahí hay una persona que está muriendo y esa redención, digamos, de lo que es el pueblo lo está haciendo. Julio, si te parece, vamos a pasar a nuestra próxima visita, ¿vale? Vale. Culminamos esta ruta con nuestro amigo Julio por las diferentes parroquias de Baeza y lo hacemos aquí en la parroquia del Salvador, donde tiene sede la Cofradía de la Humildad, entre otras cofradías, por supuesto. Y bueno, destacamos la imagen del Ecce Homo, ¿verdad? Que sin duda alguna es una de las mejores imágenes de ese momento evangélico de toda la geografía española, ¿verdad, Julio? Sí, la verdad que la imagen es muy, muy bella en su composición y en su concepción. Además, sobre todo en el sentido que es antiguo, el arcaico que tiene, pues que es muy importante, es seguramente de las primeras imágenes iconográficas que hay del Cristo en su humildad, y sobre todo la belleza y lo bien que está resuelta, ¿no? Con ese contrapunto que es muy elegante y está muy bien resuelto. La imagen, digamos que estaría así a caballo entre los siglos XVI y XVII. Siempre se ha comentado, siempre se ha dicho en Baeza que se ascribía al círculo de Pablo de Rojas. Ya por indagación y los últimos estudios que hay, se atribuye a Cristóbal Telles. Cristóbal Telles es un escultor de aquí de la tierra y que trabaja por esta zona. Sobre todo, él realizó, que eso sí está documentado, el Nazareno de Porcuna, y el Nazareno de Porcuna sí es muy parecido sobre todo a nivel de lo que es el rostro, sí es de rasgos muy similares. La imagen es lo que estamos en un momento, digamos, que sería el manierismo, esa continuación del barroco, esa continuación del Renacimiento como tránsito hacia el barroco. Hablamos de una imagen muy corpúlea, donde tiene esa rotundidad de volúmenes y esa fortaleza está muy bien expresada. Que es quizás lo que el mayor rasgo, le falta quizás esa esbeltez, pero que eso lo compensa con esa elegancia que tiene a la hora. Una imagen muy elegante, porque cuando sale por esta puerta del Salvador con el sol de la tarde, representa ese momento evangélico, ¿no? Ahí el hombre. El hombre que se presenta al pueblo. Ahí el hombre, ¿verdad, Julio? Sí, desde luego que esa tarde del Jueves Santo en Baeza está muy marcada por la presencia de esta imagen, y además que es una de las cofradías señeras, de las más antiguas que hay aquí en la ciudad. Otro rasgo que tiene importante es por ejemplo, esta imagen tiene cabellera natural.
pero que eso responde no a la concepción originaria de la imagen, porque realmente que en su primer momento tuvo el pelo tallado, sino que era después en tiempos más avanzados, más en el barroco, sobre todo en el barroco, es cuando ese espíritu de hacerlo más real, pues donde se pone de moda todos los aditamentos, todos esos complementos que se le ponían a las imágenes, y entonces en ese momento fue cuando se le quitó el pelo y se le puso cabellera natural. Seguramente también a la misma hora que se le pusiera la clávide, que la clávide es sin duda alguna es la suerte que tuvo, en el sentido de que, por ejemplo, se la respetaron y no le quitaron el gran lazo. El gran lazo que tiene del sudario, muy marcado y muy característico para la época, para la datación de esta escultura, que, por ejemplo, tenemos aquí en Baeza también la imagen de la sangre, que, por ejemplo, eso sí es verdad que lo perdió, que cuando por el hecho de hacerle la faldilla al Cristo de terciopelo, pues entonces le arrancaron ese gran nudo, que esta imagen, sin embargo, sí lo conserva, y sin duda que es gracias a ese detalle de esa gran capa que lo marca mucho en lo que es su imagen, de esa concepción de eso que se refiere a la imagen, y entonces se lo tapa, y por eso seguramente que es una de las cuestiones que le ha ayudado a conservarlo. Con respecto también, esta es una de las iglesias que tampoco sufrió apenas en la guerra. Aquí se entró y, por ejemplo, aquí lo que se quemó fue una gran imagen, que era la imagen del Cristo de la columna, que sin duda que fue de las que se perdieron. Pues sin duda casi que podríamos hablar de la mejor, que de todas las que se quemaron, pues sin duda era una imagen que también respondía más o menos estilísticamente a la época más o menos de este Cristo de la humildad, y era de tamaño más pequeño que el natural, y tenía una imagen, tenía un tratamiento pues muy bueno, en una buena escultura, tal y como la creó Siloé, que es, por ejemplo, allí en Granada tenemos dos ejemplos muy buenos de esta imagen de Cristo de la columna atado a una columna entera, que era como era el caso del Cristo de la columna. También podemos comentar de que quizás aquí pues muchas imágenes se salvaron, pero quizás porque hubo una voluntad de guardarla y de conservarla, y sobre todo de protegerla. Lo que sí tenemos, por ejemplo, constatado, ahí en el Cristo de la Aspiración, que es algo que no hemos comentado, el Cristo de la Aspiración se llevó a las Bernardas y formó parte de lo que era el tesoro artístico. Esta imagen se conservaron aquí en Baeza, y hubo voluntad política por cierta parte del consistorio de resguardarlas para que no pudieran echarle mano los milicianos al venir aquí en el 36. Julio, hemos tenido suerte. La imagen nada más que hemos visto totales, tanto de la caída, la aspiración como la humildad. Bueno, las restauraciones que se han ido llevando a cabo han sido buenas, ¿verdad? Sí, desde luego en ese aspecto que sí. Creo que son buenas. Tú que eres experto, dinos si han sido con buen criterio o no. Sí, desde luego aquí la labor que ha hecho Teresa, que es la que la ha trabajado, ha intervenido en la mayoría de ellas, pues que ha ayudado a conservar y a engrandecer ese patrimonio que tenemos aquí en Baeza. Pero sobre todo lo que yo sí insistiría es que la voluntad debe ser de las personas, no tanto de las cofradías que cuidan de su patrimonio, sino del consistorio, sobre todo de los baezanos, con ser conscientes del patrimonio que tiene esta ciudad, y de que ese patrimonio lleva ya siglos
y que ese patrimonio tanto no es que no se deba perder, sino es que se ha de conservar y sobre todo que merece ese mimo y ese reconocimiento para que nos podamos seguir, sobre todo que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de él. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos un año más en La Trabajadera. Ya han sido 2, tanto el año pasado como este. Y bueno, ha sido una tarde de frío, de lluvia, y bueno, sabemos que tú tienes compromisos profesionales y has tenido que hacer un hueco en la agenda, pero muchísimas gracias por estar en La Trabajadera. Nada, para mí desde luego que es un placer estar contigo, con el amigo Paco ahí en la sombra un poco y la gente de producción, que a mí los temas de ámbito local me interesan especialmente y yo sobre todo que desde luego que me parece muy buena vuestra labor y que yo siempre que me pidáis colaboración que aquí estaré aportando humildemente lo que pueda aportar. El tema de nuestra Semana Santa tiene tantos aspectos, tantos matices por conocer, que año tras año aquí en La Trabajadera intentamos acercar un poquito, pero claro, en una sola temporada es mucho. Entonces, bueno, pues gracias a personas como Julio podemos conocer un poco más nuestra Semana Santa y toda la trastienda que hay. Nosotros, queridos amigos, estamos jueves. Quedan poquitos días para el Domingo de Ramos, entonces esta 8ª edición de La Trabajadera la vamos a despedir desde la iglesia de San Ignacio. Ya lo dice el refrán, Domingo de Ramos, que uno estrene se le cae las manos, y por ello vamos a ver uno de los estrenos que la cofradía de la Hermandad de la Borriquilla tiene para este Domingo de Ramos. Como estábamos hablando de imaginería, pues vamos a seguir hablando de imaginería. Continuamos nuestro programa y lo hacemos desde la iglesia de San Ignacio, conocido templo de nuestra ciudad de Baeza, donde comienza la Semana Santa, siempre, como no podía ser de otra manera, con la Hermandad de la Borriquilla, la cual este año 2018 amplía el paso de misterio. Por lo tanto, en este programa en el que estamos hablando de imaginería, de escultura de nuestra ciudad de Baeza, no podíamos dejar pasar por alto pues conocer la imagen de San Juan Evangelista, que bueno, ya están también ustedes viendo en pantalla. Esta imagen se incorpora en esta Semana Santa 2018, y para darnos más datos de esta ampliación se encuentra con nosotros esta noche aquí en La Trabajadera Mario López, hermano mayor de la Borriquilla. Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Buenas noches, José. Pues nada, trabajando ya, preparando los últimos detalles para el Domingo de Ramos. La verdad que quedan 3 días, quedan horas para que Baeza estrene primavera y estrene Semana Santa. Cuéntanos, Mario, porque bueno, una de las principales novedades de este año, de esta Semana Santa, es la incorporación de la imagen de San Juan Evangelista. ¿Por qué toma la cofradía esta iniciativa de ampliar el paso de misterio? Bueno, pues yo creo que la entrada en Jerusalén es una de las iconografías que más juego puede dar, ¿no? Más plástica. Y bueno, creemos que la imagen de San Juan viene a completar el grupo escultórico. Además, bueno, según nos dice la tradición apostólica, pues los apóstoles estaban con Jesús en la entrada en Jerusalén, y qué mejor que San Juan, el discípulo amado, para acompañar al Señor. Tenemos a nuestra espalda esta imagen tan querida de Jesús en su entrada en Jerusalén, que durante tantos años nos acompañó por las calles de Baeza, que durante tantos años recibió oraciones en esta iglesia de San Ignacio, y bueno, a la que tanta gente le sigue teniendo cariño y devoción, que está aquí en este lugar tan digno para que todo aquel que quiera pues le pueda rezar. Mario, cuéntanos cómo has visto esta transformación de una imagen, o sea, de un paso de misterio a otro. Pues bueno, los cambios siempre se hacen con un poco de miedo. Y la verdad que fue una decisión que tuvo que tomar la Junta de Gobierno en su día por el estado de conservación de esta imagen, que bueno, aunque está bien, pero con el paso de los años, pues para salir a la calle estaba un poco deteriorada. Y nada, se decidió cambiar el grupo escultórico, y la verdad que fue acogido en su día con mucho cariño, y yo creo que hoy día pues tiene la devoción de todos los hermanos y de todos los baezanos. La imagen nueva, como no podía ser de otra manera, del mismo escultor que el resto de imágenes que ya había. Sí, el grupo completo es del escultor malagueño José Dueñas Rosales, que bueno, la hermandad lo conoció allá por comienzos de la década pasada, y la verdad que nosotros estamos muy contentos con este hombre porque trabaja muy bien, y ya ves que todo el conjunto sigue la misma estética, y San Juan ha quedado perfectamente incorporado al misterio.
¿Qué aporta Dueñas Rosales a la Semana Santa de Baeza? ¿Cuál es su sello de identidad? Bueno, las únicas imágenes que tiene José Dueñas en Baeza, el grupo de la Borriquita, son unas imágenes, bueno, que si tienes el privilegio de mirarlas de cerca, pues verás que son unas imágenes no demasiado perfiladas, ¿vale? Un poco, hay quien dice incluso que son un poco cubistas, pero es cuando las ves un poco de lejos, de retiradas, cuando ves el conjunto de la imagen, son imágenes serenas y son imágenes pues que transmiten mucha belleza. Cuéntanos, Mario, cómo fue esa solemnísima bendición de la imagen de San Juan Evangelista y qué acogida tuvo entre los hermanos fieles y el mundo cofrade de Baeza. Bueno, pues fue una fiesta muy importante para la hermandad. Vino mucha gente, estaba la iglesia llena, nos acompañó la agrupación de cofradías, nos acompañó la Academia de la Guardia Civil y bueno, fue una bendición, pues como hacemos la borriquilla siempre, una ceremonia sencilla pero cargada de liturgia y, en fin, una cosa bien hecha y la verdad que muy bien, a todo el mundo le encantó, así que fue muy bonito. ¿Por qué es tan importante la imagen de San Juan Evangelista en la pasión de Cristo? Bueno, pues yo creo que San Juan Evangelista, como testigo directo que fue de la vida de Jesús y de la pasión de Jesús, pues él fue testigo directo y él escribió su evangelio y yo creo que para nosotros lo que tenemos que hacer es, un poco como hizo él, ¿no? Recoger ese testigo y ser nosotros transmisores del mensaje de Jesús. Después de esta incorporación de San Juan, de cara a un futuro a corto, medio plazo, ¿hay vistas a ampliar el misterio con más imágenes? Bueno, cualquier persona que dé una vuelta por la Andalucía cofrade verá que muchas entradas en Jerusalén pues tienen más imágenes, ¿no? Otros apóstoles, incluso incorporan otros pasajes del Evangelio que se adjuntan a la entrada en Jerusalén. Pero bueno, la Junta de Gobierno que yo actualmente tengo el gusto de presidir, pues la verdad que no se plantea la posibilidad. Las cosas hay que hacerlas con mesura y bien planteadas. Las prisas nunca son buenas consejeras. ¿Cómo describe la imagen que ha llegado hace unos días a la cofradía? Bueno, pues la verdad que cuando se le planteó al escultor la idea que tenía la hermandad, el único requerimiento así, la única idea que se le planteó fue que la hermandad buscaba un San Juan joven, prácticamente adolescente. Bueno, San Juan era joven y la verdad que ese ha sido el resultado, un San Juan prácticamente sin barba, muy joven, de estatura no demasiado elevada y a la gente le ha gustado, la verdad que a la gente le ha gustado. Por si hay dudas, para todos los amigos que nos están viendo, irá en el paso del Cristo, ¿verdad? Sí, por supuesto. San Juan se incorpora al misterio y va acompañando al Cristo. Ya lo podrán ver ustedes dentro de 3 días, que es Domingo de Ramos. Y sí, va en el paso del misterio, incluso en el templo irá acompañando a Jesús siempre. Hemos visto aquí en la iglesia de San Ignacio, cuando hemos estado hace unos minutos, bueno, que están siendo unos días de locura. Vemos ya los preparativos para el espariguar, las tronos, tambores de la banda juvenil. Mario, cuéntanos cómo están trabajando el Priostía y las diferentes vocalías en estos últimos días de Semana Santa. Pues ya está prácticamente todo terminado, pero la verdad que estas últimas semanas han sido frenéticas. Afortunadamente aquí tenemos mucha gente que trabaja, el encargado de la banda de tambores, personas que se encargan todo el año del montaje de los pasos. Y la verdad que ya casi como una rutina, no es ceremonial, pero aunque sea siempre lo mismo, todo el año igual, es muchísimo trabajo, muchísimo volumen de trabajo. Pero bueno, se hace con mucha ilusión, trabajando por la hermandad y de aquí a unos días veremos el culmen. Nuestro tiempo se agota, Mario, pero bueno, te invito a que antes de despedirnos le envíe el mensaje a los amigos de la trabajadera que consideren. Pues nada, que disfruten de la Semana Santa y que salgan a la calle, que contemplen las imágenes, que acompañen a Jesús, que acompañen a la Virgen, que visiten los sagrarios el Jueves Santo y que, por supuesto, pues participen del Triduo Pascual, sobre todo de la Vigilia Pascual, para celebrar la resurrección del Señor. Pues nosotros, queridos amigos de la trabajadera, aquí en San Ignacio comienza la Semana Santa. Y aquí hemos querido nosotros finalizar esta 8ª temporada de la trabajadera durante estos jueves de Cuaresma.
Lo hacemos, como hemos dicho, pues con Jesús en su entrada en Jerusalén, el recuerdo de nuestra niñez, de nuestra infancia, de tantos cofrades de Baeza, de cuando procesionaba por nuestras calles. Dispongamos nuestras palmas y olivos para salir a las calles de Baeza y a recibir, entre gritos de júbilo, a Jesús de Nazaret. Señoras y señores, felices vísperas y buenas noches. Barrio de la Catedral, barrio de silencios, de soledad y de piedades centenarias, donde la ciudad duerme y sueña. ¿Acaso rumores finísimos, las brisas del campo que estremecen las frondas de los añosos árboles y les van abriendo hojitas, verde luz de primavera? ¿O la lejana ladra de un can soliviantado? ¿O las campanadas anchas de un reloj distante? ¿O también unos pasos furtivos que se alejan, que se acallan y se pierden en una encrucijada? E incluso el tic-tac repetido de un cristalillo en el farol de la esquina. Silencio, siempre silencio. Baeza es silencio y murallas, dice el padre Huerga. Silencio estancado de siglos que se remansa en los entornos de la catedral bajo el mudo testimonio de un cielo tachonado. La plata de la luna, la plata de los olivos, la plata de unos varales que crujen o de las ánforas con mazos de claveles en los pasos de las procesiones nocturnas. Misterio y leyenda de Baeza en estas horas sentimentales de los atardeceres de Cuaresma, que se alargan y se estiran perezosamente cada día un poco más. Crepúsculos de color malva, de color violeta, que reflejan la franja nazarena del horizonte en las lontananzas del ocaso. A veces, en el sosiego de las tardes cuadragesimales, cae un chaparrón limpio y oloroso que suena a chorros de cristal, con murmurio de gotas que rebotan en las tiernas hojas, en las hierbas de la calle. Y cuando el chubasco ha pasado, queda un olor de tierra mojada y en las alas del viento llegan los alegres repiques de torres y espadañas anunciando el triduo de la humildad, el quinario de las angustias, el septenario de la fervorosa. En piedra de los suelos, grava del arrecifado para los pies descalzos, para las penitencias íntimas, calladas, invisibles. Fachadas de cal o muros de piedra donde se deslizan unos instantes las siluetas, las sombras de las imágenes que pasan, las cruces de los Cristos, los varales de los palios, altares de luces y flores, nieblas de incienso, la pasión, el Vía Crucis, los dolores desgranados en cuadros evangélicos, en rosarios y letanías, en coplas tradicionales que se repiten cada año y nos traen recuerdos de cosas y personas que pasaron, que nunca jamás volverán. Del ayuntamiento se escapan por las rendijas de sus puertas resonancias del miserere de Eslava que se enchaya, que se interpretará suntuoso en la noche del martes santo. Y en los aledaños de los ejidos llegan como en un sueño los ecos perdidos de los tambores y cornetas que se preparan, se repiten y vuelven a empezar. Es el anuncio evocador de la Semana Santa de Baeza, que ya está ahí, que va a empezar.
Ya trabaja Baeza para su Semana Santa. Ya trabajan nuestros hombres. Nadie escapa al evento. Artesanos, comerciantes, agricultores, hombres de a pie baezanos, todos unidos bajo el único concepto de la cofradía. Cofrades de siempre y por siempre, ingresados en ellas por sus oficios, afectos o tradiciones familiares, mas todos con un único anhelo: servir al Supremo, darle honor, rendirle pleitesía de la forma más sencilla, con su entrega y su trabajo callado y sin mermas. Hombres cofrades, hermanos de túnica, cetro o cirio, hermanos en el amor a una imagen, cofrades que en los próximos días os echaréis a la calle con paso quedo y reflexión intensa para escribir una nueva página de humildad y amor, la que Cristo os pide en cada primavera. Ya trabajan nuestros jóvenes. Actitud fervorosa, decidida y de entrega sin límites, pues ellos son nuestros costaleros. Son los pilares con base de esparto de nuestros tronos, son los pies que levantan a Jesús doblado por el peso de la cruz, los que hacen que una virgen parezca más que nunca nuestra madre cuando camina al ritmo de un palio que pierde la cordura y juguetea, haciéndole cosquillas al aire primaveral de Baeza. Los costaleros se llamarán, se chillarán, se alentarán cuando el inevitable cansancio llegue, pero nadie tendrá un signo de desprecio, sino una humildad enorme, pues ellos son los privilegiados pies de sus titulares. Y ya trabajan las mujeres de Baeza. Mujeres a las que os debemos el poder decir que ya huele y sabe a Semana Santa, que también ello forma parte de nuestra tradición. Largos preparativos de ese maná procesional que constituyen nuestras cazuelas, empanadas, hornazos y dulces, para reponernos de la estación de penitencia y del frenesí de salidas y entradas de los días principales. Se ultiman detalles,
ascienden las imágenes a sus tronos y, en definitiva, plantamos cruces para que florezcan al sol del amor popular en las calles y plazas de Baeza.